¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. It'd be such a huge scoop for me. I got an idea. How about you guys beat the heck out of each other, and the winner gets an exclusive interview with me? What's that snake doing around your neck? Made a new friend. Are those horns? Damn right, they're horns. Pues precisamente vamos a hablar de esta película Cuernos, dirigida por Alexander Aja, basada en el libro de Joe Hill y que se filmó en Vancouver, y para eso me acompañan como cada semana mi querido amigo Jesús Chavarría. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es muy contento de hablar de esa película porque creo que es una pieza bastante curiosa, tiene muchas peculiaridades, ¿no? Y Gerardo Gil. Encantado de hablar de una película que tiene mucho de dónde cortar. Creo que en esta ocasión, por lo menos desde mi punto de vista, tendríamos que, o me voy a enfocar más a lo que es el trabajo de Joe Hill, que por cierto es hijo de Stephen King. Es un vendedor de bestsellers, me refiero a Joe Hill, de Stephen King ya lo sabemos. Y la compararé con la película, porque hay varias cosas interesantes que sacar en torno a lo que estamos viendo y a lo que se lee en el trabajo de Joe Hill. Sí, básicamente la historia es de un chavo que un día se despierta después de una borrachera y descubre que tiene cuernos. Pero más allá de eso también descubre que su novia ha sido asesinada y que él es el principal sospechoso y que él, obviamente la gente que lo rodea se aleja y él pues, lo que busca es saber qué pasó esa noche de copas, ¿no? Hay que aclarar que descubre que tiene cuernos literalmente, no metafóricamente hablando. Sí, sí, No a la sí. italiana. No a la italiana, exacto, no a la italiana. Ahora, es bien interesante precisamente por lo que dice Gerardo. Joe Hill es el seudónimo que utiliza en este caso el hijo de Stephen King para tratar de elaborarse una carrera por su cuenta. Que este libro que retoman para la película es considerado, ¿no?, el más importante, que además ha escrito cómics. De hecho, en México ahorita está publicando uno que es Lock and Key, lo están publicando y es muy bueno, porque al igual que este relato, deambula entre distintos géneros, ¿no? Es como terror, pero con este tono de fantasía que usualmente no está uno acostumbrado a ver en la pantalla y que en este caso pues lo retoma. Al retomarlo este director, hay que decir que ha estado involucrado en proyectos como Piraña 3D, por ejemplo, el remake de Las colinas tienen ojos, etc. También le agrega otros cambios en cuestión de tono, todavía la hace mucho más, digamos, como que el licuado le aumenta varios ingredientes, ¿no? Sí, yo creo que destacaría tanto en el texto de Joe Hill como en la película el sentido del humor con el que se maneja la historia, que rescata muy bien la película. En la película, más que un tono de suspenso o de horror muy ligero o de un subgénero demoníaco, como el título podría presumir, se nota un gran sentido del humor. La verdad es que también en la forma, en los escenarios, en los ambientes, se nota la influencia de Stephen King. Stephen King es un hombre que nace dentro de lo que es la clase media-baja estadounidense, pertenece a una clase completamente trabajadora y en sus trabajos se notan, sus personajes vienen, la mayoría de ellos, de este sector social. Carrie, por ejemplo, los niños de It, que están en los suburbios típicamente norteamericanos, y se nota esto en el trabajo de Joe Hill. Cuando nosotros vemos los ambientes y los escenarios de la película, nos remonta inmediatamente a lo que es la novela, a lo que el autor está narrando, desde luego heredado de su padre. La verdad es que solo porque está firmado con el nombre de Joe Hill, pero tiene el tono y la forma de un trabajo de Stephen King. Quizá la única diferencia clara y evidente con la novela, con la película, es que para lograr una identificación con el público, tanto Stephen King como Joe Hill utilizan mucho la cita de marcas a manera de vida norteamericana, es decir, el tipo de café que toman, y lo describen los dos autores, tanto Joe Hill como Stephen King, y aquí evidentemente no lo hacen, pero en cuanto al ambiente está muy bien retratado. Creo que la película es la prueba de fuego en los términos de una primera adaptación, si no me equivoco. Sí, es la primera. Del trabajo de Joe Hill a la pantalla grande, y la pasa muy bien, ¿eh? Sí, fíjate que mencionas algo muy interesante y otro punto que no hemos tocado es justamente Daniel Radcliffe, ¿no?, que ya está más allá del encasillamiento que alguna vez pudo tener, que era Harry Potter. Ya la ¿no? libró. Ya la libró, Ya yo pasó creo la que ya la prueba, libró estoy por de lo acuerdo. menos en este Creo que personaje. aquí se entrega por completo, ¿eh? Y estuvo haciendo teatro, hizo Ecus hace algunos
algunos años ya, también hizo La Dama de Negro, ya viene la segunda parte, seguramente él no aparecerá, pero bueno, ya ha demostrado que es más que solo Harry Potter, ¿no? Y entonces es una cosa que resaltar también de esta película de Cuernos, porque la verdad es que lo hace también bastante bien dentro de la película. Y luego, aparte, tanto para él como para el director, porque el director, bien lo dice Gerardo, esta vez se enfoca mucho más en las atmósferas, cuando se trata en realidad de un director al que le encanta mucho el utilizar la sangre, ser mucho más literal. Sin embargo, aquí se ve mucho más medido, se enfoca a lo que le está ofreciendo el texto original y desarrolla, creo que una visión mucho más sofisticada con relación al cine que tenemos acostumbrados a ver de él. Ahora, a mí me parece que bueno, Joe Hill ofrece de por sí ya materia prima ideal para ese tipo de cosas, porque si lo vemos, por ejemplo, en el cómic que ahorita les mencionaba, es un cómic que busca más descubrir cosas o atrapar al lector en base a lo que no se dice o a lo que se sugiere, ¿no? Y entonces esta conjunción creo que funciona muy bien. Ahora a mí aparte me llama mucho la atención que este asunto de los cuernos, etcétera, sirva para hablar sobre todo con respecto a la doble moral en la sociedad norteamericana. Creo que es el discurso que sostiene la película. Eso está interesante, estoy de acuerdo con eso y me lleva a bueno, varios puntos. El primero es que al final del día creo que la película sí guarda un tono en el fondo de moraleja, ¿no? Es decir, lo que nos entrega al final es una moraleja conservadora hasta cierto Sí, sin punto duda. y que también viene de los orígenes de Stephen King, es decir, no deja de ser un hombre que nace dentro de cierto sector muy conservador estadounidense. Por otro lado, también me parece que hay varias líneas dentro de la película. Hay una que sobre todo es la que pesa más y que no necesariamente es la que pesa más en la novela, que es el descubrimiento de quién es el que mata realmente a su novia. Hay un punto interesante también en la sinopsis, que él puede leer la mente de la gente sin que obviamente la gente lo sepa. Y otra cosa que me gustaría destacar del trabajo sobre todo de Joe Hill y de Stephen King, que es una cuestión de técnica ya heredada. Es decir, es cierto que Joe Hill quiere tener un nombre propio, pero al final del día hay una cuestión de técnica heredada, ensayada durante muchos años por Stephen King. Stephen King dice algo muy interesante. Si tú quieres escribir una gran novela, lo que tienes que hacer es que te puedes ir a una casa en la playa, retirado completamente, hazlo, pero levántate todos los días a las 7 de la mañana a escribir. Hay una cuestión de técnica que se nota aquí heredada de Joe Hill. Y fíjate, y además hablaba de Joe Hill, es el segundo hijo de Stephen King, ¿no? El otro, el primero, el mayor, también es escritor, ¿no? Y la verdad es que esta primera adaptación de una obra de él es bastante entretenida, es buena, no es para todos los gustos, eso sí hay que mencionarlo también. Y no siempre se asimila bien por el público esta mezcla de humor, ¿no? Pero aquí está es muy complicado. bien medida. La gente se puede muy sentir bien como... medida. Sí, y bueno, sea- a nosotros se nos acabó el tiempo, pero pues, como siempre, les agradezco, mi querido Gil, mi querido Jesús, muchas gracias por estar aquí. Un gusto enorme. No, gracias a ustedes. Y nosotros nos vemos la próxima semana con más estrenos de cine, porque la verdad es que estamos cerrando el año muy bien y lo que viene, lo que nos espera es muy interesante. Nos vemos hasta la próxima semana.